Hola a todos, bienvenidos a este resumen de clases sobre deflexión de vigas. En este video veremos cómo se desarrollan las ecuaciones para deflexión de vigas y cómo se aplican para un caso concreto. En nuestros ejemplos vemos que dentro del diseño de las vigas no solamente es importante tener en cuenta la resistencia de estas, sino también la deflexión, que es el desplazamiento que va a tener la viga con respecto a su longitud no deformada, que es en este caso una línea recta. Entonces, si la deformación es excesiva, eso puede originar una falla. Como vemos, la deflexión se aplica no solamente en sistemas mecánicos, sino también en estructuras. Si la deflexión es demasiada, la estructura tiende a parecer muy flexible. En muchos casos el análisis debe hacerse con cargas en movimiento y en otros se trabaja con cargas estáticas. Otro ejemplo que tenemos es las alas de un avión. Generalmente se diseñan teniendo en cuenta su flexibilidad. Estas pueden desplazarse a relativamente grandes desplazamientos en la punta del ala, teniendo en cuenta las fuerzas que están sometidas durante el vuelo. Generalmente ellas se ensayan mediante pruebas reales, con alas reales, sometidas a cargas mucho mayores a las que normalmente se someterían en vuelo, para determinar si son capaces de flexionarse como se requiere. Vamos a recordar un poco la convención de signos. En este caso, recordemos que del diagrama de momentos, la convención de signos nos dice momento positivo, y en esta curvatura hacia arriba, momentos negativos tienen estas curvaturas hacia abajo, y entonces vemos que del diagrama de momentos se desprende intuitivamente cómo debería ser la deflexión en la viga. Como vemos aquí en el diagrama de momentos, de este punto a este punto la flexión es negativa y por lo tanto la curvatura al momento de calcular la deflexión es hacia abajo, mientras que del punto C al punto D el diagrama de momentos es positivo y por lo tanto a la hora de calcular las deflexiones van hacia arriba. Observen que como del diagrama de momentos podemos obtener información o podemos inferir información de la deflexión, ustedes se imaginarán que matemáticamente hay algún tipo de relación entre el diagrama de momentos y las deflexiones en la viga, y efectivamente eso es lo que vamos a encontrar. En este caso vamos a recordar que cuando se flecta una viga asume una cierta curvatura. Esta curvatura se ve medida mediante lo que llamamos el radio de curvatura. El radio de curvatura, de acuerdo a lo que vimos en clases anteriores, se puede especificar a través de esta ecuación: 1 sobre ρ igual a menos epsilon sobre y, donde epsilon es la deformación unitaria, la cual podemos relacionarla a través de la ley de Hooke como epsilon es igual a sigma sobre e. Si tenemos en cuenta la ecuación que ya desarrollamos para la flexión, tenemos que sigma es igual a menos my sobre i, donde en este caso el menos lo que quiere decir es esfuerzo de compresión para esta curvatura. Reemplazando estos valores, estas ecuaciones, en esta primera ecuación vamos a tener esta expresión que nos dice que 1 sobre el radio de curvatura es igual a m sobre e por i. En este caso todos sabemos que a partir del cálculo el radio de curvatura de una función se puede expresar mediante la siguiente expresión. Para nuestro caso particular vamos a asumir
que las pendientes son muy pequeñas, es decir, las deflexiones son pequeñas, por lo tanto el término de y de x es bastante pequeño. De la manera que ese término cuadrado va a ser mucho menor que 1 y nuestro denominador de esta expresión al final lo vamos a convertir en 1. Esto nos va a dejar la siguiente ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que al resolverla nos va a dar la función y o lo que llamaremos normalmente la función de línea elástica, desplazamiento de la línea elástica. Para resolver esta ecuación diferencial podemos contar con, entre otras, tres métodos de solución. Uno es la integración directa, es decir, resolver directamente la integración de esta función. El otro se conoce como área de momentos, que va a funcionar, digamos, a partir de conocer los diagramas de cortante y momento flector. Y el último método que vamos a ver es el método de superposición y la utilización de tablas preestablecidas. En este caso ya hay una serie de tablas que contienen los principales casos de deflexión de vigas, y cuando necesitamos desarrollar un caso más complejo utilizamos el método de superposición para expresar cualquier viga, digamos, compleja, un conjunto complejo de cargas, como una serie de sumas de cargas más sencillas. En esta diapositiva veremos una serie de condiciones iniciales que generalmente se emplean para el método de integración. Vemos, por ejemplo, que para un apoyo simple en un extremo el momento es 0 y el desplazamiento es 0. En el caso de un pasador el momento es 0 y el desplazamiento es 0. En el caso de un apoyo simple intermedio el desplazamiento es 0, pero ya el momento no es 0 porque estamos en una parte interior de la viga. Lo mismo ocurre en un pasador intermedio. El desplazamiento es 0, pero ya el momento no es 0. En el caso de un empotramiento, una viga empotrada, el ángulo es 0 y el desplazamiento también es 0. Un extremo libre, vemos que el cortante es 0 y el momento es 0. Y en un pasador interno el momento es 0. Nuestro siguiente problema de aplicación nos va a mostrar cómo aplicar el método de integración para calcular la curva elástica de una viga simplemente que está empotrada en un extremo y con una carga puntual en el otro extremo y con una sección transversal uniforme. En este caso vamos a partir haciendo un corte. Digamos a una distancia x arbitraria. Cortamos aquí la viga y analizamos ese corte. Las direcciones de las fuerzas y el momento en este caso se hacen teniendo en cuenta el sentido positivo. Estamos usando, digamos, nuestra convención positiva, sentido positivo, y por eso el cortante y el momento van en esta dirección, a pesar de que a priori se da uno cuenta que no cumpliría la condición de equilibrio. Pero esto es importante establecerlo para que nos queden los sentidos correctos utilizando nuestra convención de equilibrios. En este caso nos daría que el cortante es negativo y el momento también. En este caso nos interesa la función momento. Si simplemente hacemos una sumatoria de momentos en el extremo, tendríamos que el momento sería menos p por x a la hora de despejarlo. Entonces esta va a ser nuestra función momento, con la cual vamos a arrancar el método de integración. Entonces vamos a partir de nuestra ecuación diferencial que dedujimos en las diapositivas anteriores para empezar la integración. En este caso, como ya tengo la función de m en función de x, que es lo importante, tengo que tener m en función de x para empezar a trabajar. Entonces ya tengo los elementos necesarios. El e por i generalmente es una constante, así que por lo general el e por i lo pasamos a la derecha como un término constante para no estar lidiando, digamos, con él.
Entonces procedemos a la primera integración. Esta sería nuestra función, digamos, ya sustituida. Como m es menos p por x, pasamos el e por i al lado derecho como una constante y hacemos nuestra primera integración, que en este caso la primera integración nos daría lo siguiente: e por i, ya esto queda de primer orden. Al integrar esto me queda x al cuadrado sobre 2, correcto, teniendo en cuenta las reglas de integración, más una constante de integración 1. Desarrollamos la segunda integración y en este caso la segunda integración nos daría ya la función y, ya no es la pendiente sino la función y. Integramos x cuadrado, sería x a la 3 sobre 3 por 2, 6, me quedaría menos px al cubo sobre 6. La constante 1 queda multiplicada por x y me queda una constante 2. Entonces voy a tener aquí dos constantes de integración, C1 y C2. ¿Qué implica esto? Que voy a necesitar dos condiciones de frontera para poder encontrar esas constantes de integración. Generalmente las condiciones de frontera me la dan las condiciones de los apoyos. En este caso tenemos un apoyo empotrado aquí. En este apoyo empotrado es donde vamos a establecer nuestras condiciones de frontera. Entonces, para el apoyo empotrado vamos a establecer las siguientes condiciones de frontera que nos permitan encontrar las constantes C1 y C2 de estas dos ecuaciones que me van a servir para predecir la línea elástica y la función pendiente, que me darán los ángulos de inclinación. Yo necesito las dos constantes. Para ello vamos a tener en cuenta las condiciones de frontera en un empotramiento. Entonces, en un empotramiento el ángulo es 0 en el empotramiento y la deflexión es 0 en el empotramiento. Entonces tendríamos que dv de x es 0 en x igual L, teniendo en cuenta nuestras funciones, y desplazamiento es 0 en x igual L. Reemplazando esas condiciones en nuestras funciones tendríamos lo siguiente: 0, reemplazándole la primera función dv de x, nos permite encontrar C1, y también tengo otra ecuación que es la segunda ecuación, la función de la línea elástica, me permite encontrar C2. De esa manera, despejando los dos constantes, tendríamos estos dos valores de C1 y de C2. Ya lo último que nos queda es reemplazar estos valores en las funciones de inclinación y de desplazamiento. Hacemos eso, reemplazamos en ambas funciones y vamos a tener que en el caso de la función pendiente dv de x es θ y esta sería la función pendiente. De la función desplazamiento reemplazamos y tendríamos que esta es nuestra función de la línea elástica. Esto es lo que llamaremos la función de nuestra línea elástica, y con ella es que yo puedo predecir la forma de la curvatura de la viga. Y vemos que en este caso es una función de tercer grado, función polinómica de tercer grado. Para tener la deflexión máxima, que en este caso ocurriría en el extremo, lo que hacemos es reemplazar x en 0, haciendo x igual 0. Para tener los datos en el extremo tendríamos el ángulo en el extremo y la deflexión máxima en el extremo. Estos valores se pueden corroborar de las tablas. Y normalmente lo vamos a encontrar en las tablas en la mayoría de los textos de mecánica de sólidos. Entonces, espero que con este primer ejemplo hayamos tenido algo de la técnica de integración para hallar las funciones de deflexión de una viga. En los siguientes vídeos vamos a presentar otros ejemplos de el método de integración y de los otros métodos. Sigan pendientes para más vídeos.